Hola a todos, queridos amigos de Escuela Dabar, este portal virtual que Dios nos regala para compartir de Él, de su palabra, de su experiencia. Yo soy Pacho Bermeo, hoy es jueves 13 de octubre de 2011 y para mí es una alegría poder compartir con ustedes este sencillo momento de reflexión. Quiero agradecer a todos los que me escriben, a todos los que a través del Facebook o de la página Dabar han estado en contacto con nosotros, compartiendo acerca de la Dabar Yahvé, la palabra de Dios. Este espacio de reflexión, este momento, este blog que hemos creado es para eso, para que ahondemos en la palabra de Dios. Para mí entonces es un placer poder compartir con ustedes este ratito y que meditemos en torno a la Escritura. Lo hacemos hoy jueves porque el día de mañana yo estaré viajando, les pido que me tengan en sus oraciones, por favor. Estaré predicando un encuentro en la Arquidiócesis de Washington, el viernes en la noche, sábado, domingo, lunes en el Instituto de Teología y martes estaré en una comunidad de oración para regresar el miércoles a Colombia. Por favor, cuento con su intercesión, muchas gracias. Los invito a que por favor abramos nuestra palabra, nuestra Biblia. Busquemos por favor en la Sagrada Escritura un texto maravilloso del libro de los Salmos, en el capítulo 19. Salmo, capítulo 19, versos del 7 al 11. Salmo 19, del 7 al 11. Búsquenlo, por favor. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. La enseñanza del Señor es perfecta, porque da nueva vida. El mandato del Señor es fiel, porque hace sabio al hombre sencillo. Los preceptos del Señor son justos, porque traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es puro y llena los ojos de luz. El temor del Señor es limpio y permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos, todos ellos son justos. Son de más valor que el oro fino, son más dulces que la miel del panal. Son también advertencias a este siervo tuyo, y le es provechoso obedecerlas. Palabra de Dios. Mis hermanos, este es un texto bien especial, porque nos van a presentar como 7 acepciones, 7 sinónimos de lo que es la palabra, de lo que es la Escritura. Por eso me parece interesante que lo podamos compartir. Como 7 ideas tiene el salmista de lo que es la Dabar Yahvé, la palabra que sale del interior de Dios y nos es comunicada y revelada. Miremos lo que dice la Escritura. La enseñanza del Señor. Primera definición. ¿Qué es la Dabar Yahvé? Es la enseñanza del Señor. ¿Y qué característica tiene? Es perfecta porque da vida nueva. Primera idea, podríamos demorarnos esta y muchas otras reflexiones semanales hablando solo de esa primera parte del verso. La enseñanza del Señor es perfecta porque da vida nueva. Qué bello, mis hermanos, que ustedes y yo en esta hora podamos decirle a Dios: Dios, tu palabra es enseñanza, tu palabra es crecimiento, tu palabra es formación, tu palabra es instrucción, tu palabra que es enseñanza me saca de mi ignorancia, pero además con una característica hermosa, y es que esta enseñanza es perfecta. ¿Y qué significa que sea perfecta? Hombre, que me hace mejor. ¿Qué dice el texto? Que me da vida nueva. La enseñanza del Señor es perfecta porque me da vida nueva, porque me hace nuevo, porque me recrea, porque me reconstruye, porque me da una nueva manera de comprenderme, de comprenderlo a Él, de comprender mis relaciones interpersonales, de comprender mi entorno. La enseñanza es perfecta porque me hace nuevo, me da una nueva comprensión. Segunda idea. El mandato del Señor es fiel, porque hace sabio al hombre sencillo. Segunda definición, la Dabar Yahvé es el mandato del Señor. Es decir, es la voluntad de Dios, es el querer de Dios.
su mandato. Y es fiel. ¿Por qué es fiel? Porque hace sabio al hombre sencillo. No se les olvide, mi hermano, que estamos en la comprensión hebrea de lo que es sabiduría, no en la comprensión griega. En la comprensión griega, la sabiduría es el cúmulo de una cantidad de conocimientos. En la mentalidad hebrea, sabiduría no es saber de Dios, sabiduría es sabor de Dios. ¿Qué hace la Dabar Yahvé? La Dabar Yahvé nos hace ser sabios en Dios, es decir, hace que la vida, que la cotidianidad, que las adversidades, que las dificultades, que las alegrías, que los problemas, que las diferentes situaciones nos sepan a Dios, que nosotros podamos saborear a Dios en esto. ¿Por qué? Porque nos hace sencillos. Solo el hombre sencillo, permeado por la Dabar Yahvé, es capaz de descubrirlo, de percibirlo, de verlo a Él, hablando y revelándosenos en la vida diaria. Sabiduría de Dios, el mandato de Yahvé, el mandato del Señor. Tercera idea, los preceptos del Señor son justos porque traen alegría al corazón. Los preceptos del Señor. Tercera definición. ¿Qué es la Dabar Yahvé? Son los preceptos del Señor. ¿Y qué es un precepto? Hombre, un precepto, diríamos, es como una instrucción o una regla dada para ser obedecida. Eso es un precepto. Una instrucción, una regla, una norma para ser obedecida. Y dice que son justos porque traen alegría al corazón. La palabra de Dios nos revela el amor de Dios que alegra nuestro corazón. ¿Cuál es el precepto de Dios? El precepto de Dios es que seamos santos como Él. La palabra de Dios nos revela su precepto. Por eso es que es justo, porque nos hace ser como Dios. Ser justo es parecerse a Dios. Si lo dijéramos en términos nuestros hoy, ser justo es ser santo. Ser justo es que Dios ama novedosa y distintamente en nosotros, a través nuestro, a la gente de nuestro alrededor. Por eso trae alegría al corazón. Vivir la palabra de Dios, la Dabar Yahvé, que es precepto justo, es lo que trae alegría a nuestro corazón. ¿Quieres que tu corazón viva con alegría? ¿Quieres vivir gozo en Dios? Acércate a la Dabar Yahvé, acércate a la Escritura, acércate a su palabra. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos descubrir que no hay nada más justo que parecernos a Él, que semejarnos a Él. La justicia de Dios está en que nosotros seamos como Él nos pensó, es decir, parecidos a Él, semejantes a Él. Santidad. La palabra de Dios nos hace santos. Cuarta idea. El mandamiento del Señor es puro y llena los ojos de luz. Qué bello, mis hermanos, que podamos pensar en esta palabra. La Dabar Yahvé es el mandamiento del Señor. El mandamiento del Señor es puro y llena los ojos de luz. La palabra de Dios a nosotros nos transforma desde dentro. No dice el texto que nos ilumina, nos dice que nos llena de luz. Es decir, la Escritura nos cambia desde dentro, nos purifica desde dentro, nos hace limpios. La palabra del Señor nos purifica. Ah, mis hermanos, ¿cuánto necesitamos ustedes y yo esto? Que el Señor nos cambie desde adentro, nos limpie desde adentro, nos purifique, que Él le devuelva a nuestra mirada la luz. ¿Para qué? Porque es que algo hermoso de este texto nos hace pensar que lo importante no es que cambie lo de afuera,
Lo importante es que tú y yo cambiemos nuestra manera de percibir las realidades. Qué bello sería, mis hermanos, que ustedes y yo, gracias al escudriñar la palabra, al dejarnos permear y penetrar por ella, podamos decirle al Señor: Señor, gracias, porque tú desde dentro cambias mi manera de ver la vida, me llenas de luz desde adentro. Aunque mi entorno esté lleno de oscuridad, tu palabra desde dentro me llena de luz. Mire la siguiente definición. ¿Qué es Dabar Yahvé? Dice: el temor del Señor es limpio y permanece para siempre. Dabar Yahvé es el temor del Señor y es limpio y permanece para siempre. Mis hermanos, la Escritura es incólume, es inamovible. La palabra de Dios es fija, la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios no se mueve, no se deja matizar. La palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios, por eso habla del temor del Señor. ¿Qué es la palabra de Dios? Es lo que a ti y a mí nos hace sentir angustia de vivir sin Dios, aunque sea un instante. En estos días que estaba predicando en Arequipa, Perú, alguien me preguntó: Pacho, ¿qué significa el temor de Dios? ¿Eso es temerle a Dios? ¿Es tenerle miedo a Dios? Y yo le dije: no, el temor de Dios, que además es un don del Espíritu, como lo dice el profeta Isaías, pero aquí nos dice que la palabra de Dios es temor de Dios, es que Dios se nos revela de tal manera que ahora nosotros le tenemos miedo a vivir sin Él, a caminar sin Él, a estar sin Él, a andar sin Él, a decidir sin Él. El temor del Señor es limpio y permanece para siempre. Mire la siguiente definición, dice: los decretos del Señor son verdaderos, todos ellos son justos. Los decretos del Señor. ¿Qué es un decreto, mi hermano? Es una decisión dada por una autoridad en la materia, por un experto en la materia. Por decir alguna cosa, se reúne la comisión arbitral de la FIFA, que es la que rige los destinos del fútbol profesional en el mundo, y da un decreto. ¿Sobre qué? Sobre si el balón debe pasar toda la línea de gol para hacer gol o no, o qué tanta porción, etcétera. Hay un decreto. Es un experto en la materia que se pronuncia sobre un tema para que eso sea acatado. Bueno, pues el texto nos dice que la palabra de Dios es el decreto, los decretos del Señor, y son verdaderos. ¿Por qué? Porque el texto dice: y todos son justos. Mis hermanos, no voy a hacer un tratado de teología para definir lo que es la justicia de Dios, pero la justicia de Dios, tendríamos que decir, es lo que Dios le da a todos. La palabra de Dios es el decreto que nos hace descubrir cuál es la justicia de Dios. Y la justicia de Dios se llama misericordia. Escúchenme bien. Justicia de Dios no es justicia civil, no es darle a cada uno lo que cada cual se merece. No. La justicia de Dios es darle a todos de acuerdo a la misericordia de Él. El que dice el Evangelio de Mateo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, llover sobre justos e injustos. Dios es misericordia con todos. La palabra de Dios nos enseña cómo vivir la misericordia. ¿Tú quieres entender cómo es que Dios se comporta con los que a ti no te caen bien? ¿Con los que a ti te han hecho daño? ¿Con los que te han hecho sufrir? La Dabar Yahvé nos revela que su voluntad es misericordia. Recuerden los profetas: misericordia quiero, no sacrificios. Los decretos del Señor, el experto en la materia se ha pronunciado a través de su escritura. ¿Y qué nos dice? Que la medida de todo es la misericordia. Y eso es la justicia de Dios. Entender esto, miren lo que dice el verso 10. Todas estas definiciones que hemos dicho de lo que es la palabra de Dios son de más valor que el oro fino, son más dulces que la miel del panal. ¡Ay, qué bello, mis hermanos! ¿Quieren tener una gran riqueza? Háganse amantes de la palabra. ¿Quieren ser poderosos? ¿Quieren ser millonarios? Déjense penetrar, permear por la Escritura. ¿Por qué? Porque todo esto que se nos revela en la Escritura es de más valor que el oro fino.
y son más dulces que la miel del panal. Es decir, es lo más sabroso, lo más gustoso, lo que le da sabor a la vida, lo que le da sentido a la vida, lo que transforma nuestra amargura interior. ¿Gracias a qué? A que somos permeados por la palabra. Y termina el verso 11 diciendo, última definición de la Dabar Yahvé, definición número 7. Son también advertencias a este siervo tuyo y le es provechoso obedecerlas. ¿Qué es la Dabar Yahvé? Son las advertencias de Dios que tú y yo necesitamos obedecer. Qué bello, mis hermanos, que ustedes hoy podamos decir, Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra son decretos, porque tu palabra es mandato, porque tu palabra es enseñanza, porque tu palabra es advertencia, porque tu palabra es tu voluntad, porque tu palabra es justicia, porque tu palabra me enriquece, porque tu palabra me edifica, porque tu palabra me hace valioso, porque tu palabra me hace cambiar de vista la percepción del mundo, porque tu palabra me limpia, porque tu palabra, Señor, me hace ver la vida como tú la ves, porque tu palabra me hace ser misericordioso, porque tu palabra me hace parecerme a ti, porque tu palabra me hace santo, porque tu palabra me llena de la justicia que viene de ti, porque tu palabra, Señor, es provechosa para que yo la pueda vivir, me es de provecho, me edifica y me construye, es decir, es más valiosa que el oro fino y es más dulce que la miel. Te damos gracias, Dios, por tu palabra, porque ella nos enamora, porque ella nos capacita, porque ella nos seduce, porque ella nos fortalece para tomar decisiones adecuadas, para emprender un camino nuevo. Bendice con el poder de tu amor y con tu palabra a todos los que nos ven en esta tarde. Un abrazo para todos. Y los quiero invitar, mis hermanos, no se les olvide, sábado 22 de octubre, de 2 de la tarde a 6 de la tarde hora colombiana, tendremos a través de nuestra página de Escuela Dabar una videoconferencia de toda la tarde, donde el padre Pablo Velázquez y yo estaremos compartiendo sobre lo que es la santidad y después terminaremos con una media horita de adoración a Jesús Eucaristía. Sábado 22 de octubre, de 2 de la tarde a 6 de la tarde hora colombiana. Los esperamos a todos. Entren a la página de Dabar, ahí tendrán la información. Un abrazo, Dios los bendiga mucho.